Dice Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y todos en estos tiempos todavía seguimos dirigidos por los mandamientos de los hombres y nos hemos olvidado de los mandamientos de nuestro Padre eterno. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Amigos y familiares, qué bendición es poder tener todavía esta palabra de Dios en nuestras manos para que podamos entenderla y podamos dejar a un lado los mandamientos de hombres, que son las tradiciones. Y después de haber leído en el libro de Isaías, quiero que vayamos al libro de Marcos y vamos a leer unos pasajes en Marcos que nos va a enseñar cuál es nuestro problema, que nos va a decir qué es lo que tenemos, qué es lo que estamos haciendo mal, y así podamos tomar buenas decisiones. Dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición. ¿Desde qué tiempo la tradición está a todo lo que da? Y hasta el día de hoy todavía estamos bajo la tradición. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviéndose de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Entonces estaban los escribas viendo a los discípulos de Yeshua comer pan sin lavarse las manos. Y para estos hombres fariseos, escribas, era algo muy malo que ellos comiesen con manos impuras, o sea, no lavadas, porque ellos estaban dirigidos por tradiciones. ¿Quiénes habían puesto esas tradiciones? Los ancianos. Y si no se lavaban, no comían. Entonces, viendo que los discípulos de Yeshua comían pan sin lavarse las manos, vienen y le hacen pregunta. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos?
Usted ya, de seguro ya tiene la respuesta. Usted es muy inteligente y estoy seguro que ya tiene la respuesta. ¿Por qué no somos o por qué no seguimos la tradición? Porque somos seguidores de Yeshua. Porque estamos guardando su Torah, porque estamos siguiendo sus mandamientos. Entonces no tenemos tiempo ni corazón para seguir mandamientos de hombres, para seguir tradiciones. Entonces la pregunta fue, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y de eso es lo que yo quiero que usted se dé cuenta, que todos fuimos o estamos obedeciendo los mandamientos de los ancianos, de los líderes, del hombre. Y por eso Yeshua les contesta que eran unos hipócritas, porque ellos, teniendo la ley, teniendo la Torah en sus manos, aún ellos seguían la tradición enseñada por sus líderes. Y el día de hoy estamos en los mismos problemas. Tenemos una Torah, tenemos una Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, y solamente sacamos frases o versos para poner una tradición, para poner una iglesia, para poner una religión, y nos olvidamos del resto de la Torah, del resto de la palabra de Dios. Y por eso el Eterno les habló fuerte y les llama hipócritas. Y les recordó lo que Isaías había dicho y había escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Isaías 29:13. Porque dejando el mandamiento de quién, dejando el mandamiento del Eterno, dejando la Torá, dejando la Biblia, os aferráis a la tradición de los hombres. Ahí estamos agarrados de la tradición hasta el día de hoy. Ahí estamos amarrados a lo que nos enseñan los líderes, que no tiene nada que ver con la Torá o nada que ver con la Biblia. Y por eso usted se dará cuenta que vive en Estados Unidos, que la mayoría de las congregaciones americanas ya están vacías. Ya están vacías. ¿Por qué? Porque en un tiempo estaban enseñando Biblia, pero bajaron la guardia y ahora se han quedado vacías. Porque dejando el mandamiento de Dios, Marcos 7:8, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y haces otras muchas cosas semejantes. Hacemos todo lo que nuestro líder nos dice
y nos enseña. Y lo hacemos muy bien. Bastante bien lo hacemos. Pero no tiene nada que ver con la Biblia, con la Torá, con la palabra del Eterno. Les decía también en Yeshua, bien invalidáis el mandamiento de Dios. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Hacemos a un lado la palabra del Eterno porque nos están enseñando cosas de ellos. Nos están enseñando sus propios pensamientos, sus propias ideas. O nos están leyendo los pasajes, pero no tiene nada que ver con lo que los pasajes dicen. Y por eso el Eterno les contesta de esta manera a los fariseos y a los escribas, diciéndoles que ellos estaban siguiendo una tradición y no su palabra. Y por eso les llama hipócritas, porque Isaías ya lo había dejado escrito. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y cuando alguien quiere presentarles los mandamientos, la Torá, la rechazan. Vuelvo a leer. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y nos pone un gran ejemplo. Nos pone un gran ejemplo que está en Éxodo 20:12, en Deuteronomio 5:16, Éxodo 21:17 y Levíticos 29. Nos lo dice aquí en el versículo 10 de Marcos, dice: porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Ese es un mandamiento dejado por el Eterno y que hasta el día de hoy está vigente. Y la respuesta es, dice, el mandamiento es que honremos a papá y a mamá. Y la respuesta dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que te pudiera ayudar. Y es por eso que hasta el día de hoy nuestras tradiciones son primero que los mandamientos del Eterno. Te lo voy a leer en Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Dios te da. Y viene muchísimas veces más en toda la Biblia este gran mandamiento. Y es un placer eso, es un placer cumplir este gran mandamiento. Y trae promesa para que te vaya bien, ¿dónde? En esta tierra. Para que te vaya bien
aquí para que disfrutes tu estancia en esta tierra. Recuerda que somos pasajeros. Estamos aquí por un corto tiempo. Entonces, regresando al punto, los fariseos y los escribas vienen a preguntarle a Yeshua por qué sus discípulos comen con las manos sucias. Y él les contesta que ellos son unos hipócritas porque están haciendo o están siendo dirigidos o están obedeciendo al hombre antes que a los mandamientos del Eterno. Y nos pone el ejemplo ese que acabo de leer en Éxodo 20:12, que está también en Marcos 7:10. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué es lo que contesta la gente cuando alguien les presenta los mandamientos? Oh, no, eso ya es pasado, eso es de los judíos, eso ya no tiene validez, ya Yeshua los abolió en la cruz. No es cierto. No es cierto. Yeshua los cumplió en la cruz. Y ahí en la cruz nos dejó el ejemplo para que nosotros lo sigamos observando. Pero ustedes dicen basta es corbán. O sea que todo aquello que tengo para ayudarte lo he ofrecido a Dios y no te puedo ayudar. Y ahí estamos dando a los líderes espirituales en estos días y durante muchísimos años hasta el día de hoy. Y no tenemos para ayudar a nuestros padres. Porque nos hemos vuelto fariseos y escribas y seguimos los mandamientos de los hombres, las enseñanzas de los hombres, las enseñanzas de los líderes terrenales, antes que seguir los mandamientos de nuestro Padre eterno. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Y tantos compromisos que tenemos en estos días con las iglesias y en las iglesias y con todo el mundo, que no nos alcanza para cubrir este gran mandamiento, que es honrar a papi y a mami. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Así que si tú no estás obedeciendo ese mandamiento de honrar a tu papá y a tu mamá, porque todo lo que tienes lo tienes para la congregación, para la iglesia, estás fallando al Eterno. Estás fallando a sus mandamientos. Oh, pero es que no nos estamos rigiendo por los mandamientos. Entonces estás viviendo en la tradición. Necesitas entenderlo. Y llamando así a toda la multitud, le dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Dijo: oigan ustedes, fariseos y escribas, dice, no se preocupen porque nosotros comemos con las manos sucias, dice. No hay nada que nos contamine de afuera hacia adentro. No hay nada que nos contamine. Las tradiciones son las que los contaminan a ustedes, porque las tradiciones son enseñanzas de hombres. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? ¿Qué pasa con lo que entra de afuera? Entra a la boca, baja al estómago, lo procesa el estómago y sale a la letrina.
¿Cuál fue la contaminación? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la latrina. Esto decía, siendo limpios los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Lo que del hombre sale, eso es lo que contamina al hombre. Tú enseñas Torah, tú enseñas los mandamientos del Eterno, tú enseñas la ley, tú enseñas la Biblia de Génesis, Apocalipsis, tú vas a tener una buena relación con Yeshua, tú vas a tener un lugar en el cielo. Tú vas a tener discípulos que sigan a Yeshua sin tener tú que andarlos correteando para que vengan a la congregación. ¿Por qué? Porque Yeshua va a vivir en sus corazones. La palabra del Eterno los va a convencer. Pero como no estás enseñando palabra del Eterno, sino estás enseñando tus propias deducciones de la palabra del Eterno, las tradiciones, entonces tienes que andar atrás de los inquilinos, llamándoles por teléfono, tocándoles la puerta, casi fuchándolos para que se suban a la ven, para que vengan a escuchar. Dice, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la latrina. Esto decía, siendo limpios los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué es lo que sale? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Y déjame decirte una cosa. Hasta ahorita no he conocido un varón de Dios que predique sin soberbia. Y te voy a poner un ejemplo. El día que tu líder esté enseñándote la palabra del Eterno, tú tienes todo el derecho de levantar la mano, pararlo y decirle, permítame un segundo, pastor, apóstol, lo que sea, como tú le quieras llamar. Tengo una pregunta sobre eso que usted acaba de decir. Y déjame decirte una cosa. Si ese líder para y te da tu tiempo, déjame decirte que está muy cerca del reino de Dios. Y está dejando la soberbia. Pero si ese varón te dice, espérese, al final hablamos en mi oficina. O véame al terminar el servicio. Sigue siendo soberbio y lo único que está enseñando son mandamientos de hombre. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todo esto sale de adentro de nosotros. Déjame repetirte qué es lo que sale de adentro de nosotros y qué es lo que contamina. No el lavar, no el comer con las manos sin lavar contamina. Eso no contamina al hombre. ¿Cuántas veces yo estoy trabajando, llego a cualquier lado y no tengo más que 10, 15 minutos para comer algo y no hay agua? Pues hasta el día de hoy no me he enfermado por eso. Pero sí me he enfermado por soberbia, por la insensatez y por muchas cosas más. Pero gracias al Eterno que conocimos y estamos trabajando desde Génesis a Apocalipsis para poder desaparecer todo esto y enseñar lo que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Dice, pero
Pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen, vamos a irnos despacio, los malos pensamientos. ¿De dónde salen? De adentro. ¿Estás o no estás? A veces te pregunta tu pareja, ¿estás aquí? ¿Me estás escuchando? ¿Me viste lo que traje? ¿Entendiste lo que dije? Y estamos en otros mundos. Estamos en otros mundos. Estamos en malos pensamientos. El adulterio. El adulterio es un pecado. Pero si no te enseñan que el adulterio es un pecado, entonces vas a seguir adulterando. Las fornicaciones, los homicidios. Las fornicaciones a la luz del día y 24 horas al día y casi siempre por los jovencitos. ¿Por qué? Porque no se enseña en las congregaciones esto que contamina al hombre. Los homicidios. ¿Cuál es el pecado este? No matarás. Y ahí estamos todavía brincando y gritando porque ya se aprobó la ley de que las mujeres pueden matar a sus niños aún cuando ya tengan los 9 meses. Porque ellas pueden decidir por sus cuerpos. ¿Sabes por qué pasó todo esto? ¿Sabes por qué se autorizaron todas estas leyes? Porque el hombre no enseñó, no hizo su trabajo. Y ahora, como no lo pueden culpar, pues tampoco las enseña. Hombre con hombre y mujer con mujer, ya no puedes decir nada, porque te acusan y puedes ir a la cárcel. Se dejó de enseñar. Se dejó de enseñar el robo, la avaricia, la maldad, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿Y qué tenemos ahora? A lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Todas estas maldades, dice el versículo 23 de Marcos 7, todas estas maldades de dentro salen. ¿Y qué pasa? Y contaminan al hombre. Deberíamos de contaminar al hombre, pero con la Torá. Deberíamos de contaminar al hombre desde Génesis hasta Apocalipsis y enseñarles los 613 mandamientos que vienen en la palabra del Eterno. Pero me temo que ni siquiera los 10 mandamientos que todos conocemos estás enseñando en tu congregación. ¿Por qué? Porque a lo mejor la gente se te va a ir. ¿Por qué? Porque a lo mejor te quedas solo. Lo que comemos no nos contamina. Pero a los fariseos y a los escribas les molestaba eso. ¿Por qué tus discípulos comen con las manos sin lavar? Y Yeshua les dijo, ustedes, aferrándose a la tradición de los ancianos, me hacen esas preguntas. Y por eso ustedes tienen que lavarse forzosamente las manos, porque es una tradición, es una enseñanza, es algo que les impusieron en su congregación. Necesitamos regresar a Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, profetas mayores, profetas menores, para que podamos entender que todo lo que está pasando en nuestra casa
es porque no hemos entendido, no hemos aprendido. Y con que nos lean un evangelio nos quedamos contentos. Pero no hemos entendido, no hemos comprendido que Yeshua predicó Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. De eso enseñó. Y por eso cada vez que ustedes abran el Nuevo Testamento van a encontrar la escritura ahí abajo, el número del Antiguo Testamento, porque de allá fue traído. Entonces, si tú no aprendes, no lees el Nuevo Testamento, jamás vas a poder enseñar. Quiero decir, el Antiguo Testamento, jamás vas a poder enseñar al Nuevo Testamento como debe de ser. ¿Por qué? Porque está hecho el uno para atraer al otro. Siempre digo, si lees una novela, ¿de dónde la vas a leer? Vamos a leer solamente el final. Y ya nos vamos contentos. Pero yo creo que no tiene chiste, ¿verdad? Porque el principio, la carne. Amigos y familiares, todo lo que estamos haciendo en los últimos días son tradiciones. Son tradiciones. Usted puede enseñar, usted puede gritar, usted puede bailar, usted puede hacer lo que usted quiera en su púlpito. Mis respetos. No estoy en contra de usted. Pero sí estoy en contra de que no lleve la Torá, la verdad, a la gente que cada día está más alejada de Dios. Cada día. Pero pastor, yo tengo mi iglesia llena. Sí, la tienes llena. Sí. Pero con puras tradiciones de hombre. Con puras enseñanzas de hombre. Recuerden, Yeshua viene pronto, pero viene pronto por los suyos. Y otra cosa, ¿qué es lo bueno? ¿Saben qué es lo bueno? ¿Le has enseñado a tu congregación qué es lo bueno? Lo bueno, dice la palabra de Dios, que es misericordia, justicia y humillarte delante de tu Dios. Tener misericordia, practicar la justicia y humillarnos delante de nuestro Dios. No humillarnos delante del siervo de Dios. No humillarnos delante del pastor. Con respeto, porque es un líder o porque habla la palabra de Eterno, con respeto. Pero lo bueno, para poder ir entendiendo lo que el Señor quiere, tenemos que empezar con ser misericordiosos, practicar la justicia y humillarnos delante de nuestro Padre Santo. Amigos y familiares, fue un placer. Que tengan una preciosa tarde y no se les olvide seguir orando por Mérida, Yucatán y por la Florida. La Florida está pasando ahorita por muchos tornados y todavía no llega lo bueno. Esta noche a medianoche llegará el huracán a la Florida y necesitamos orar por ellos. Amante Padre Santo, te pedimos que bendigas a tu pueblo alrededor del mundo y que toques el corazón de los líderes y el corazón de los oyentes para que pregunten a sus líderes, hagan preguntas para que sus dudas se disipen y aprendan y sigan al verdadero Dios. Amante Dios Todopoderoso, pedimos por Mérida, en México, y por todo lo que está pasando en la Florida, que usted está en control de todo, que proteja a todas las personas que no han podido salir de ahí y que los alcance con su Torah, con su salvación. Se lo pedimos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.